días. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a entrar a el anuncio de un profeta y del Cordero. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo hoy. Posiblemente nos alcance hasta la primera parte. El anuncio de la venida de un profeta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Vamos hoy a estudiar tranquilos, gozosos de recibir lo que tú tienes para nosotros. El pueblo ya está listo, Señor. Amén. Estamos en el capítulo 1 de Lucas. Vamos a ir revisando parte por parte. El médico Lucas comienza la narración de su evangelio desde el anuncio del nacimiento del profeta Juan. ¿A cuál profeta está anunciando aquí? A Juan el Bautista. No se equivoquen con Juan el Apóstol, ¿no? Muy diferente. Él está anunciando el nacimiento del profeta Juan. Ahora, él ubica en su escrito estos acontecimientos antes de los narrados por Mateo y Marcos, ya que ellos comienzan su evangelio un poquitico más tarde, pero Lucas de antemano. Ahora, hemos visto entonces, o hemos descrito al escritor, pero ahora vamos a ver el contenido, y lo vamos a ver paso a paso a partir del versículo 5. Entonces, se nos describe la época exacta en que sucedió todo esto. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Créanme que he hablado con muchas personas que cuando leen la Biblia, leen muy rápido por varias razones. Leen rápido para acabar rápido. Leen rápido porque pues no están entendiendo lo que leen, entonces pues leen rápido. Leen rápido porque por un lado no saben quién es Herodes, por otro lado no saben quién es Abías, tampoco Zacarías, quién es Aarón, quién es Elizabeth. A la final no me interesa mucho, entonces paso al siguiente versículo. Cuando leemos así, la vida se nos va tan rápido y no aprendemos nada. Porque ningún pasaje de la Biblia, ningún versículo y ningún nombre está puesto allí por casualidad, sino que todo tiene un plan. Lucas es un historiador, y es un historiador muy exacto. Él dice: en los días del rey Herodes, rey de Judea. Esto ya tiene una clave. Se nos describe que era Herodes el Grande. ¿Y por qué nos dice que era este el rey de Judea? Porque Herodes no era judío. Entonces, ¿por qué era rey de Judea? Rey de Israel. Él era un idumeo. También se puede decir un edomita. Él era un extranjero, enemigo de Israel. Pero los historiadores dicen que Herodes compró el reinado de Israel a Roma. Roma era el imperio que gobernaba muchas naciones, y en cada nación ponía el gobernante que a Roma se le antojaba. A los emperadores se les antojaba poner un rey en cada lugar, pero esos reyes estaban sometidos al imperio romano, al emperador. El emperador era el más grande y los reyes eran súbditos del emperador. Herodes de alguna manera logró congeniar y negociar con Roma, y fue puesto como rey ¿en dónde? En Israel, en Judea. ¿Van viendo? Pero él no amaba la ley de Moisés.
No le interesaba la ley de los judíos. Él no quería a los judíos. No le importaban las profecías de los judíos. Nada que tuviera que ver. Le importaba el poder, gobernar, enriquecerse, disfrutar, emborracharse. Era un perverso. ¿Y por qué Lucas nos describe la época? Porque el profeta Daniel había escrito la fecha de los acontecimientos en que el Mesías, rey de Israel, aparecería para reinar y salvar a Israel. Y ya se había cumplido la fecha de los acontecimientos, estaban cerquita el tiempo. Pero había un rey extranjero en el trono. Entonces la profecía era totalmente imposible de cumplirse, porque el trono estaba ocupado por un extranjero, por un perverso. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Había un extranjero en el trono, pero en medio de un reinado impío, de un enemigo de Israel, Dios haría nacer y aparecer el Rey de Israel, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Nosotros debemos aprender que cuando es imposible que una nación sea rescatada, que una familia sea rescatada, que nuestra vida sea rescatada, que las cosas sean restauradas, cuando ya no hay esperanza y no hay nada que hacer, Dios puede cambiar por completo la historia. Amén. ¿Están aprendiendo ahí? Amén. Eso estaba sucediendo, y por esto él dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, y ahí comienza a decir, un sacerdote llamado Zacarías, porque él va a describir lo que sucedió cuando era imposible que se cumplieran las profecías para Israel. Ahora bien, Lucas nos describe esta época para que sepamos que Israel estaba sin esperanza. Israel no tenía esperanza. Este rey había sido impuesto. Este rey era un negociante del trono que agradaba, era a Roma, no a Israel. Israel estaba siendo juzgado por Dios. Dios estaba juzgando a Israel al ponerles a ese impío allí. Porque Dios puede poner como gobernante en un país a un rey impío. ¿Y para qué puede Dios poner ese gobernante? Para castigar a la nación. Eso puede hacer Dios. Y hay gente, incluso cristianos evangélicos, que se enojan cuando uno les dice: Dios puso a ese presidente impío ahí. No, que lo puso el pueblo. Sí, pero Dios lo permitió. Él es soberano. Y Él quita y pone reyes, y se enojan. Porque no quieren aceptar que una nación necesita ser juzgada, castigada muchas veces de esa manera. Pero Dios también obra así. Ahora, justo cuando no había esperanza para Israel, cuando no había esperanza para los hijos de Dios, viene entonces la respuesta. En esos días, entonces había un sacerdote llamado como Zacarías, de la clase de Abías. Note usted, ¿por qué habla de Zacarías de la clase de Abías? Y la gente mira, pero ¿quién es Abías? Y como hay gente que le así, ¿y qué es lo que había hecho Zacarías? Pero ahí no tiene nada que ver con eso. En tiempos de David, el rey de Israel, se ordenó dividir por turnos a los sacerdotes. Eso aparece, para los que toman nota, en primer libro de Crónicas, capítulo 24. En ese tiempo, los sacerdotes fueron organizados por turnos. Cada familia por turnos. El sacerdocio de Abías tenía en ese tiempo el turno número 8. Entonces la descendencia
Entre la descendencia estaba Zacarías, descendiente de la clase de Abías. Y se nos dice que Zacarías era de la clase de Abías. Entonces él tenía que servir en el turno que le correspondía. ¿Y por qué eso es importante? Ahora lo vamos a ver. Ahora, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y esta mujer, Elizabeth, también era de la familia de los sacerdotes. Ahora bien, esta esposa, que también descendía de allí, servía al Señor. El versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuánto leyeron el versículo 6? ¿Qué se nos dice aquí de ellos? Que era un matrimonio santo, que era un matrimonio fiel, que eran temerosos de Dios, que oraban juntos al Señor y obedecían. Tenían dos características especiales. ¿Qué ven ustedes en el versículo? ¿Cuáles son las dos características? Dice: eran justos delante de Dios e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ese versículo no está puesto por casualidad. Se nos está diciendo que Dios aprueba ese matrimonio de Zacarías con Elizabeth. Nosotros no debemos estar buscando la aprobación de los hombres. No. Porque entonces tenemos que agradarle a los hombres. Nosotros debemos buscar, aunque nos cueste la cabeza, agradarle a quién. Y los matrimonios deben agradarle al Señor. Ellos eran irreprensibles en las ordenanzas y mandamientos, y como matrimonio eran justos. Zacarías no era machista ni intolerante. Su mujer Elizabeth no era respondona, contestona ni grosera. Juntos oraban. ¿Van comprendiendo? Temían a Dios, ayunaban, se guardaban. Dios lo observaba y el Espíritu Santo le dijo a Lucas: escribe. ¿Cómo le gustaría que se escriba acerca de su matrimonio? Hay matrimonios que dicen: de nosotros no escriba nada, que nadie sepa. Pero de este matrimonio el Espíritu Santo dijo: escribe. Maravilloso el Señor. Amén. Los matrimonios deben buscar la aprobación de Dios. Y para eso, los dos, dice, ambos, no el marido, no la mujer, ambos eran justos delante de Dios. Los dos andaban irreprensibles. Igualitos a muchos matrimonios evangélicos que conocemos. Idénticos. Necesitan los matrimonios cristianos mirar este versículo. ¿Sí lo creen? Mirar allí y ver la firma del Señor cuando dice el Señor: aprobado. Eso es lo que significa. Los dos estaban viejos, veamos el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Estaban viejos y de paso esta mujer era estéril. Una vez más se nos muestra que cuando no hay esperanza para hacer planes y ya no hay nada que hacer, puede aparecer el Señor. Y se nos dice aquí esto como una firma poderosa, porque en ese tiempo que una mujer adulta o vieja no tuviera hijos era una grandísima afrenta, era una vergüenza. Las mujeres tenían docenas de hijos y no tener hijos era una afrenta. Pero la Biblia tiene grandes testimonios de mujeres estériles que parieron príncipes y hombres de Dios.
Ayúdeme a recordar algunas.